Pues bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Les queremos dar la bienvenida en esta tarde. Esperamos que Dios los guarde y que los cuide a ustedes y también a sus familias. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Dios nos ha bendecido, yo y mi esposa, con 9 nietos. Este año vamos a cumplir 45 años de casados. Y también tenemos 2 hijos, una hija que canta para la gloria de Dios. Mi hijo también es en el liderazgo y él canta también para la gloria de Dios. Entonces le damos gracias por lo que Dios hasta aquí ha hecho y esperamos mucho más que Dios va a hacer entre cada uno de nosotros, que Dios nos va a bendecir. Amén. Amén. Estamos en el libro de Hechos. La semana pasada dimos principio en el capítulo 6, versículo 1, y quiero refrescar el versículo 1 una vez más. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1, dice así: en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces lo que vemos aquí es, como dije la semana pasada, había una división. Y eso no es algo que ellos pensaron, esto es algo que realmente estaba dando a hacer. Lo que estaba pasando es que los griegos estaban fijándose que las viudas de aquellos no eran atendidas como las de los judíos. Entonces había división. La semana pasada también dije esto, que Satanás siempre está tratando de quitar el más débil o el más frágil, el más tierno del rebaño. Vemos en los documentarios, cuando vemos que el león siempre está tratando de separar el bebé de la mamá, el bebé del papá. Ellos siempre están tratando de aislar a uno. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que el enemigo está para hurtar, matar y destruir. Esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar siempre listos como padres, protegiendo a nuestros queridos hijos y hijas por medio de la oración. Que para nuestra defensa, el león del tribu de Judá, que es Jehová. Entonces nosotros tenemos que siempre estar al cuidado de nuestros hijos, porque Dios sabe dónde ellos están hoy día. Dios sabe dónde ellos están cuando ellos están fuera de hogar. Dios guárdalo. Dios cuida. Yo y mi esposa hemos estado hablando la semana pasada de cómo oraba por sus hijos. Job estaba orando por sus hijos, que Dios los guarde. Pero vemos que Satanás siempre está tratando de dividir. Y aquí damos principio en la iglesia, en el libro de Hechos, que Satanás viene otra vez tratando de dividir la iglesia, tratar de dividir los judíos contra los griegos. Vemos que Satanás ama el error intencional. Déjame decir eso una vez más. Satanás ama al error inintencional. En cuando nosotros entramos y ves el pastor no me saludó, no me da la mano. Y Satanás le encanta en cuando sin intención hay un error. A lo mejor porque tengo algo en mi mente. Mira, me vio y se dio la vuelta y se fue. Satanás siempre está buscando eso. ¿Ves cómo el hermano siempre me da un mal mirada? Vamos a decir, a mejor como me decía el pastor, a lo mejor el pastor me echó un ojo así. El pastor me echó el ojo. Y dijo, no es que te hice un ojo así, es que tenía algo en mi ojo y no lo podía sacar. Pero no vi al pastor que me dio el ojo. No. Y Satanás le encanta en cuando hay errores sin intención mal.
Y Él usa eso, y Él quiere dividir a la iglesia. La cosa es que nosotros tenemos que estar atentos a las tragedias del enemigo en cuando Él viene. No es que no había división. Y lo que están viendo los apóstoles en este momento es que había un problema dentro de la iglesia y ellos se dan cuenta de ello y ellos van a atender ese problema. No es que no había, no es que no hay a veces división dentro de la iglesia, pero Dios quiere que nosotros atendemos ese problema y supervisar ese problema, ver qué podemos hacer para que no tenga un lugar Satanás dentro de esta obra. Pero Satanás siempre quiere dividir. Y vemos esto en el libro de Hechos, los hechos de la iglesia que está recién naciendo. Dice el versículo 2 así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces los apóstoles, ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos. Déjenme decirles algo. Mi meta mayor en toda la semana, cuando yo dejo este púlpito, es preparar el mensaje. Señor, ¿qué es lo que tú tienes? Señor, usa en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo que tú tienes para el próximo semana. Entonces nosotros estamos siempre atentos, orando y buscando y estudiando la palabra de Dios. Dios, háblame, dime qué es lo que quieres para que la iglesia lo tome y puede usarlo y es una herramienta útil para sus vidas. Entonces, los apóstoles, ellos están diciendo, no es justo que nosotros, y no es que no, muchos de ustedes me conocen, si las sillas no están en orden, para mí no es nada poner los sillas en orden. Pero vamos a ver que Dios está llamando a varones útiles. No hay que decir, ¿qué quieres que haga si ves una necesidad? Como me dijo un pastor. Si ves una necesidad, es que Dios te está enseñando esa necesidad. Si ves las sillas que están chuecas, enderézalo. No tienes que pedir permiso. Entonces en el 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. De servir mesas les explicó la semana pasada que es un diácono. Él está llamando a los diáconos en este momento. Él les está implementando el diaconado en este momento. ¿Para qué? Para servir dentro de la iglesia. Para que dejar el pastor, las sillas están chuecas. Dejar el pastor, porque es mucho la obra. Y Satanás viene contra el pastor, porque dice, quito a este, tumbo a este, y quede las ovejas. Por eso me detengo de Jesucristo, por eso siempre estoy detenido de la palabra de Dios, de las promesas de Dios y su Espíritu Santo. Pero si me detengo en sirviendo mesas, por eso los apóstoles dijeron esto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. El ministerio es mucho trabajo, sea lo que sea, es mucho el trabajo. Vemos lo que Dios va a hacer en este momento en el libro de Hechos. Él va a levantar a varones, Él va a levantar el diaconado para ver para el bien de la iglesia, el cuidado de la iglesia. Eso es hermoso. A mí, cuando yo siempre he llegado a la iglesia, no me tenían que decir qué hacer, yo veía cosas que hacer. No es nada que si el pastor no quiere hacerlo, entonces algo está mal en su corazón. Si no quieren, yo lo hago. Y me han visto en el nombre de Jesús, pero el pastor no debe de considerar que él no hace esas cosas. Eso es para ellos, no. El pastor tiene que ser el ejemplo. La vez pasada les dije que Jesucristo, en el amor que Él tuvo tan profundo para morir en la cruz por mí y por vosotros, pero Él quería decir, Alex,
El día en cuando yo iba, yo lavé los pies de los apóstoles. Nunca, nunca, nunca que un pastor piense que Él no hace esas cosas. Porque si en nuestro Señor Jesucristo vimos que Él estaba lavando los pies de los apóstoles, entonces nosotros tenemos que siempre tener en mente que eso no es algo que yo no hago. Si mi Señor lo hizo, ¿quién soy yo? Yo soy siervo del Altísimo, yo soy siervo de Jesucristo y mi Señor, nuestro Señor, nos enseñó el ejemplo. Entonces, tampoco que nosotros pensemos que nosotros no hacemos estas cosas. El 3 dice así: buscar pues, hermanos y hermanas, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Una vez más, buscar pues, hermanos, de entre vosotros y 7 varones de buen testimonio, que ellos delante de la congregación tengan buen testimonio. El varón que viene con esa sonrisa, con esa alegría, sea el mismo que entra en el carro, en el camino a la casa y llega a la casa, el mismo varón de buen testimonio. Y no solamente eso. Mira, lo que está pasando aquí en la iglesia de Jesucristo es Dios está llamando al diaconado. ¿Para hacer qué? Para servir mesas. Pero no solamente una persona que va a servir mesas, pero que lo haga en el poder del Espíritu Santo. Eso es tremendo, hermano. En cuando nosotros estamos sirviendo, cuando nosotros estamos sacando la basura, cuando nosotros estamos componiendo las sillas, que lo hagamos y que seamos llenos del Espíritu Santo. Lo hago, Señor, porque yo te amo. No lo hago para la gloria del hombre. Lo hago porque tú has hecho tanto por mí. Yo soy tu siervo. Y lo que tú me llames a hacer, lo voy a hacer. Y no solamente tener buen testimonio entre los hermanos, pero que sean llenos de el Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Lo interno. Muchas veces se puede hacer externamente. Ahí viene el pastor y me pongo a barrer. Ahí viene el pastor y me pongo a limpiar. No, eso es externo. Que nosotros, la integridad es quién eres tú cuando nadie me está viendo. Esa es la integridad de un hombre, de una mujer. En cuando no hay nadie, tú lo estás haciendo solamente para Dios. Ese es un hombre de integridad, una mujer de integridad. No porque me están viendo. Pablo habla de eso. Que nosotros damos placer al hombre por medio de los ojos. Y nos ven. Pero aquí vemos que esto es lo que están pidiendo los apóstoles. Están buscando hombres con buen testimonio y mujeres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargar en este trabajo. ¿En cuál trabajo? No solamente, pues yo voy a la iglesia y siempre me toca a mí porque nadie lo hace componer las sillas. No, que lo hagamos para la gloria de Dios. Nadie me ve hacer esto, pero lo hago porque te amo, Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más no pensar que esto es mínimo? Si Dios está llamando a esta persona, ser lleno del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor y paz y paciencia, benignidad. Todas estas cosas, no solamente servir mesas que sean de buen testimonio delante de la congregación. La iglesia, ellos tenían fe que Dios estaba dirigiendo a los apóstoles. Y la decisión que ellos iban a hacer para escoger a estos hombres va a ser dirigido de Dios. Esto no es algo como nosotros en la iglesia donde nosotros salimos
Estuvimos ahí por 20 años y decíamos, vamos a pintar la pared verde o vamos a pintar la pared amarillo, vamos a votar. Entonces todos votaban. Pues la mayoría quiere verde. Esto no es lo que está pasando aquí. Ellos siempre están poniendo todo en las manos de Dios. Dios, que tu Espíritu Santo nos dirige para hacer una buena decisión. No es malo tener consejería de hombres y mujeres que aman a Dios, no es malo, pero eso no es lo que está pasando aquí. Dios está dirigiendo a la iglesia, Dios está instruyendo a la iglesia. Dice el 4 así, dice así el versículo 4, dice, y nosotros seguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué van a hacer ellos mientras que los diáconos hacen su obra de mantener y para suplir las necesidades de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros seguimos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es más importante para ustedes? Que prepare el mensaje. Que en oración, ves, cuando yo me subo aquí, yo estoy esperando que el Espíritu Santo les hable a ustedes por medio de su palabra, por medio de este siervo suyo. Entonces, para mí la preparación en oración y la preparación en la palabra de Dios es importante. Y dice la palabra, y nosotros seguiremos en oración. El pastor Juventino Suárez, que lo hemos mencionado muchas veces, él dice, Alex, poco oración, poco bendición. Mucha oración, mucha bendición. Y ellos dicen primeramente, seguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dando algo que pueden detener ustedes y salir con instrucción, ánimo de la palabra de Dios. Señor, úsame en este momento. Hay uno que para mí estudié el libro de Romanos bajo un comentarista, ya está muerto, ya tiene años que murió, como unos 40 años que murió, Donald Barnhouse. Él es un comentarista, él escribió un libro tremendo en el libro de Romanos. Dr. Barnhouse, él dice la historia esto. Un joven le dijo a Barnhouse, daré el mundo por el poder de enseñar la Biblia como tú. Entonces viene un joven y le dice a Dr. Barnhouse, y le dijo, daré el mundo para poder enseñar la Biblia como tú. Y él, mirando al joven, lo miró en los ojos. Y le dijo esto, mirándolo directamente en sus ojos, el doctor Barnhouse respondió, bien, porque eso es exactamente lo que te va a costar. ¿Ves? El joven dijo, yo daré el mundo para predicar la palabra, la Biblia como tú, Dr. Barnhouse. Y Dr. Barnhouse vio a el joven y dijo, eso es lo que te va a costar, el mundo. Dejar todo esto y amar a Dios. Dejar todo esto que te distrae de la palabra de Dios y de la oración. Y Barnhouse le dijo, eso es exactamente lo que te va a costar, el mundo, para predicar con poder. La oración debe de consumirnos, hablar con Dios, pedirle su dirección, pedirle su poder, pedirle la victoria en el nombre de Jesús por medio de su palabra, ministrar la palabra de Dios. El 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, a Procoror, a Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Una cosa muy importante, y esto en el estudio vi esto,
3 de los 7 varones, escuchen, Esteban, Felipe y Procor ellos eran griegos. Estos son nombres griegos. Entonces, cuando los apóstoles vieron la necesidad, ¿se acuerdan que nosotros veíamos una división dentro de la iglesia? Donde ellos estaban atendiendo a los las viudas judías más que las de los griegos. Ellos vieron una necesidad y era real la necesidad. Ellos estaban cuidando mejor a estas que otros. Y cuando ellos están llamando a varones, ellos están llamando también los que tienen la necesidad. Ellos están atentos a la petición que ellos tienen. Vamos a escoger 7 varones, pero vamos a estar seguros que entre ellos están unos que son griegos. Y el más poderoso en todo este grupo de los 7, el más poderoso de ellos es uno que es griego, que es Esteban. Él es el que hace la obra y agradó el propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este era griego. Los nombres son griegos y vemos que todos estaban de acuerdo, la multitud estaba de acuerdo porque ellos sabían que Dios estaba dirigiendo a los apóstoles. Ellos estaban de acuerdo. Dice el 6 así: y los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de ser un hombre de buen testimonio! Una hermana de buen testimonio. Una hermana que nosotros podemos decir, esa hermana, como ella es lleno del Espíritu Santo. Se siente, se ve. Qué privilegio de ser llamado para esta obra. Hermanos, acuérdense, hermanas, acuérdense de lo que ellos están siendo llamados para hacer. No para predicar, no para bautizar. Para que ellos se encarguen de esta obra, de estar seguros que todo está en orden. Entonces ellos están siendo, qué privilegio ser llamado diácono, diaconisa, con una práctica simple. Ellos están llamados por esto. No verlo como, esto no es espiritual. Esto de preparar todo y poner todo, y vemos a nuestro hermano que está preparando, poniendo, haciendo. Esto no es nada que tiene que ver con lo espiritual. No, sí. Porque el sonido, las luces, las sillas, todo en orden, todo da gloria a Dios. Todo es, y lo he dicho antes, cuando vienen invitados a nuestro hogar. Nosotros preparamos, limpiamos, hasta echamos vacuum, créelo o no. Nosotros estamos preparando el hogar para que ustedes vengan y que se sienten cómodos, como mucho más la casa de Dios, la representación del cristiano cuando viene un invitado a esta casa del Señor. No vamos a pensar que no es espiritual, si nosotros nos estamos preparando para que venga la visita a la casa del Señor. Vemos una vez más Jesucristo, antes de llegar a la cruz, ¿qué está haciendo? Lavando los pies de los apóstoles. Lavando los pies de los apóstoles. El 7 dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, hay crecimiento dentro de la obra de Dios. Vemos que Dios está haciendo una obra y usando a cada uno de nosotros para esa obra. Y dice aquí al fin de este versículo, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Por qué?
por la obra que Él no solamente estaba haciendo por medio de los apóstoles, pero el testimonio que nosotros damos. Recuerden, que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de sabiduría, y que el mundo y los vecinos y la familia los está viendo a ustedes. Y hay crecimiento dentro de la iglesia, porque ustedes están dando testimonio. Ustedes están siendo llenos del Espíritu Santo. El diaconado, el siervo, ¿se acuerdan la semana pasada? El mesero, el que viene con orgullo, yo soy diácono de la iglesia. Lo hemos visto, muchos de nosotros lo hemos. Yo aún he sido diácono y con la corbata yo soy diácono de la iglesia, pero yo lo hacía con amor para servir. Y así debe de ser. Hermano, ¿me traes, como dije la semana pasada, un vaso de agua, por favor? ¿Cómo no? Porque uno lo puede hacer lleno del Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo uno dice, pues ¿quién crees que soy yo? Para que me pides a mí, diácono, un vaso de agua. No. Ser llenos del Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Los sacerdotes, los religiosos. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes que les gustaba estar en la esquina para que todos lo vean. Y habla del vestido del sacerdote. Y cómo les gustaba vestir y tomar el asiento en frente para que todos lo vean. Pero ellos estaban haciendo algo, ellos estaban escuchando. Mi religión no me da eso. Yo voy a la iglesia y me piden esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. En cambio, lleno del Espíritu Santo, lo quiero hacer. No es que tengo que hacerlo, lo quiero hacer porque me enamoré de Jesucristo. Lo quiero hacer. Es un privilegio para mí compartir el Evangelio. Esos cartelines que nosotros hemos dado es para el extendimiento de la palabra de Dios, es todo. Para que otros escuchen, se imaginan uno que está desesperado y oye la palabra de esperanza en Jesucristo, la liberación que quiere dar el Espíritu Santo por medio de la promesa de la palabra de Dios. Ahí te va. Escuchen esto. Pueden verlo en tu teléfono. Mira, paz. A lo mejor ellos están en un modo desesperado. No es el predicador, sino es la palabra. Y no es la palabra de este hombre, sino la palabra de Dios. Y no es la elocuencia de este hombre, sino es el Espíritu Santo que hace la obra. Y aquí vemos que los religiosos, los sacerdotes, también vienen a la fe en Cristo. Yo creo que tú moriste por mí. Ellos vienen. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Un diácono, un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, ustedes, cada uno de ustedes, lleno del Espíritu Santo, y el religioso ve a usted y dice, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero que... Ustedes, esta congregación, me ha visto en lo más bajo físicamente, emocionalmente. A lo mejor no se dieron cuenta, pero estas 3 semanas, 4 semanas, me han visto en un lugar donde yo nunca he estado en mi vida. Pero ven a un hombre que ama a Dios y va a seguir amando a Dios. Pase lo que pase, Dios es mi Rey, es mi Señor. Y nosotros tenemos que dar ese testimonio para que el religioso vea qué es lo que tiene él. Yo voy a la iglesia, pero no tengo lo que tiene él. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Un diácono lleno del Espíritu Santo.
y los sacerdotes, los religiosos, se convierten al cristianismo. Yo no quiero religión, yo quiero una relación como tú tienes con Cristo. Yo quiero el poder y la presencia y la paz del Espíritu Santo en mi vida. El mundo gasta miles y miles de dólares buscando saciar esta carne. Solamente Cristo y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta. Dice la palabra de Dios en el 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una vez más, Esteban lleno de gracia. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo he compartido muchas veces con ustedes. Lo que yo no merezco. Tu presencia en mi vida. Tu Espíritu Santo sobre mí. Las promesas, hermanos, si no están leyendo la Biblia, léelo, porque cada día, Dios está instruyendo por medio de su palabra. Todos los días yo abro la palabra de Dios y Él me está instruyendo. Ten fe en mí, hijo. Ten fe en mí. Cada día yo estoy siendo dirigido por medio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y Esteban lleno de gracia. No lo merezco. No lo merezco. No merezco que tú me hables. A mí no merezco, es la gracia. Y la misericordia es no darte lo que sí mereces. Órale, disculpa, me salió un poquito cholo ahí. Ahí te va. Esto es lo que mereces. Y la misericordia es no me está dando lo que merezco. No nos da lo que merecemos, sino nos da la gracia, que es lo que no mereces. No te estoy dando lo que mereces, Alex. Pero mira lo que te estoy dando. Y me enamoro de Él. De mi Señor Jesucristo. Dice, y Esteban lleno de gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando yo leí esto, dije, ¿cuáles prodigios? ¿Cuáles señales? Mira mis hijos. Mira mis nietos. ¡Qué milagro! Y el Señor quiere hacer eso en tu hogar. ¿Quieres ver un milagro, mi hijo, venir, rendirse a los pies de Jesucristo? ¿Quieres ver eso? Que seamos siervos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Y aún no solamente los religiosos van a venir a la fe de Jesucristo, sino nuestros hijos, nuestras familias y el vecino van a ver. Dice aquí, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía gran prodigios y señales entre el pueblo. Que así sea. Lucas capítulo 16, 10. Lucas, si lo quieren apuntar, Lucas 16, 10 dice así. El que es fiel en lo muy poco, y aquí no dice poco. Es algo que me captó la mente. Dice, y el que es fiel en lo muy poco, en levantando esto, en haciendo esto, en lo muy poco, dice, y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Ves? En lo muy poco somos fieles. Y cuando Dios nos da otro cargo, muy bien, mi buen siervo. Y hacemos esto ahora. Hacemos esto. Vacío de sí y lleno de Cristo. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres que yo haga. No eres solamente, como lo he dicho, no eres solamente mi Salvador, sino tú eres mi Señor. Y tú mandas. Y tú ve dirigiendo lo que tú quieres. El señal sigue, los prodigios siguen al creyente.
el 9 dice así: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos, de los de Sirena, de Alejandría y de Cilicia de Asia, disputando con Esteban. Estos libertadores o libres eran como Pablo. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? Pablo va a explicar que él es romano. Yo soy ciudadano romano. Entonces, estos son ellos, estos son los que son judíos, pero ellos tienen la libertad dentro de la ciudad de Roma. Y estos se levantan contra Esteban. Vemos el 10 que dice: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces ellos no podían contra él. La iglesia hoy día, ustedes, cuando ellos vienen para condenar, cuando ellos vienen a criticar a ustedes, cuando ellos vienen a juzgar a ustedes, ustedes viven en la iglesia, dicen. Ustedes siempre Cristo. Ustedes siempre están leyendo la palabra de Dios. Y en ellos vienen contra usted porque aman al Señor. No van a poder traer ninguna acusación contra ti. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Porque Él primeramente me ha amado a mí, me ha amado a mí. Él me ha librado, Él me ha sanado. Él siempre está conmigo, aun cuando estoy solo. Él está conmigo. Ellos están tratando de juzgar a Esteban. Y Esteban está fiel. Vamos a ver eso el próximo semana. Esteban está fiel. Él sabe en quién ha creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Dice la palabra de Dios que el justo cae 7 veces, pero ¿sabes qué? Se levanta 7 veces. Puede ser que hay fracasos. Puede ser que el justo cae 7 veces. La palabra de Dios conocía mi vida. La palabra de Dios conoce tu vida. Y Dios dice, el justo cae 7 veces, pero ¿sabes qué? Se levanta. En el nombre de Jesús. Que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo que tú pides, Señor, que yo puedo ser fiel en lo poco. Dice la palabra de Dios, y yo te haré sobre 10 ciudades. Eso dice la palabra de Dios. Ser humilde. Y en lo poco ser fiel. Y yo te daré 7 ciudades. Y cuando veo eso, digo, el Señor, no sé lo que tú tienes planeado allá, pero lo que sí sé es que es bueno. Y eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. Tú ser fiel en lo poco. Ok, Señor. Ahí te va. En el nombre de Jesús. Señor, usa esta herramienta para tu gloria. Y es todo. En lo poco, ser fiel. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias por instruir a tu iglesia en lo poco, Señor, pero que nosotros podemos ver, Señor, que cada cosa que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Danos valor, Señor, danos la valentía, Señor, para hacer esta tarea, para que muchos vengan al conocimiento, no de esta iglesia, sino de ti. Que ellos vengan y escuchen el mensaje especialmente para ellos ese día. Y con la tecnología, Señor, que el enemigo quiere usar para el mal, que nosotros podemos usarlo para el bien.
Y esperamos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que va a escuchar y está llegando a un lugar de desesperanzas, hay esperanzas en Cristo. Que esa persona mire al cielo, como yo en cuando vine a Dios y dije, si tú estás ahí, si realmente tú vives y tú eres quien dicen que tú eres, sálvame. Y en ese momento vino Cristo y me salvó. Señor, te pedimos por cada persona que escucha el Evangelio, que ellos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, salva en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga, hermano.